Y nada, a la gente que lo vea repetido después, un saludo. A la gente que está aquí, un saludo. Evidentemente, durante la charla no suelo leer las cosas. Y nada, vamos ya a admitir a Regina. Vale. Vale. ¿Qué, Hola, qué tal, Regina? ¿Me escuchas? ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Estás en México, ¿verdad? Estoy en México. ¿Y qué hora es allá para que podamos hacernos una idea? La una. La 1 de la tarde, pues. A ver, te voy a encajar aquí, Ok. en el plano. Ahí. Vale, creo que se te escucha perfectamente, sí. Bueno, pues antes de nada, Regina, lo primero, bienvenida. Gracias por aceptar esta propuesta de charlar un rato aquí con España, conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, incluso me puse mi gorrito de mi español favorito porque dije, oye, si vamos a hablar de Fórmula 1 y Sí. hasta España, pues yo tengo que formar parte de esto. Estoy feliz, gracias por invitarme. Justo te voy a empezar preguntando un poco acerca de tu trayectoria, porque claro, yo te conocí en TikTok, tengo que reconocerlo, yo te reconocí te conocí en TikTok de Fórmula 1. Me gustaba la forma que tenías de comunicar lo que eran las carreras, ¿no? Para que si te situemos un poco, ¿cuál es tu trayectoria hasta ahora? Me refiero a qué te dedicas, cómo empezaste, coméntanos un poco. Bueno, yo estudié Relaciones Públicas y Comunicación y para mí la parte de comunicación pues siempre me ha gustado mucho. He estado en redes sociales tanto de manera deportiva como no deportiva, ¿no? Y todo realmente empieza muy rápido, o sea, las cosas, ahora sí puedo decir que los sueños sí se cumplen. Ajá. Todo empezó muy rápido el año pasado en pandemia, que realmente yo estuve viviendo en Europa y regresé a México por todo motivo de pandemia y me quedé sin trabajo y sin nada que hacer y era como el ocio y el aburrimiento de que yo no tenía nada. Ujú. Entonces descargué TikTok, que para esto yo estaba en contra de TikTok, Sí, ¿no? sí, sí, Yo decía, ¿quién usa TikTok? Yo no quiero usar TikTok. sí. Pero bueno, descargué TikTok y subí un video en donde yo decía algo de Fórmula 1 y bueno, tuvo muchísimo alcance y entendí que a mucha gente le gustaba que yo hablara de Fórmula 1. Ujú. Yo he visto la Fórmula 1 desde que nací. Es el deporte que se vive en mi casa, es el deporte que se ve, es el deporte que se ha seguido, al que hemos ido, bueno, pues es el deporte de la Ajá. familia. Entonces yo ya sabía prácticamente, pues no todo, porque yo creo que nunca puedes saber todo, pero sí la gran parte de lo que es el deporte, ¿no? Empecé como aficionada. Entonces, entro a TikTok, empiezo a hacer TikToks de Fórmula 1, veo que a la gente le interesa que yo hable de Fórmula 1 y entonces me empiezan a surgir oportunidades. Y la primera oportunidad que me surge es empezar a grabar un podcast con dos personas que estaban metidas en la industria automotriz, más que en la industria del deporte, en la industria automotriz, Ujú. y querían empezar a hablar sobre Fórmula 1 y querían tener una mujer. Entonces, entro yo a grabar el podcast con ellos, estuve toda una temporada y la verdad es que nos fue muy bien nos fue, fuimos el lugar 50 más escuchado Ajá. de Spotify. Ajá, sí. Entonces, la gente empezó a conocer mi nombre y empezó a saber lo que yo hacía, ¿no? Que Ajá. prácticamente era sentarme y hablar de Fórmula Claro. 1. Ujú. Termina ese año y rompemos relación, éramos tres, rompemos relación con uno de ellos y yo y otra persona que se llama Raúl Ujú. empezamos nuestro propio podcast que se llama Pitwall Pitbull MX. México. Ujú. Ajá, entonces empezamos con Pitwall y bueno, al mes ya éramos top 5 más escuchado en México, a los 2 meses ya éramos top 3 de Latinoamérica, Ajá. ya teníamos público en España, en Estados Unidos, en Canadá y en, bueno, casi todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Ujú. Entonces nos empezó a ir muy bien. Esto me abre oportunidades para empezar a trabajar con marcas como lo es estaciones de radio, periodismo, marcas ya metidas en la industria como Mercedes-Benz, Ajá. con Quimoa, y me abre toda esta oportunidad de conocer un mundo nuevo en el periodismo y en la trayectoria de la Fórmula Claro. 1. Y bueno, actualmente tengo mi podcast, que es Pitwall, que la verdad nos va espectacularmente bien. Mm. Hago radio, hago artículos
Y bueno, hago videos que yo creo que es a lo que a la gente más le gusta y hablar de Fórmula 1. ¿Y crees que lo que es la industria de la Fórmula Uno necesitaba un proyecto como, en este caso, como vuestro podcast? En el sentido, a la Sí, hora de poder abrirlo en Internet, ¿no? Porque es una industria muy seguida desde el punto de vista de las audiencias, pero a lo mejor que en el mundo del periodismo deportivo no se habla tanto, en el sentido, no hay debates de Fórmula Uno cuando es realmente interesante lo que sucede y luego te preguntaré, ¿crees que ese nicho todavía faltaba por abarcarlo, no? sí, estoy totalmente de acuerdo, porque cuando yo empecé a ver la Fórmula 1, aunque era un deporte que los que la hemos seguido siempre nos ha gustado y siempre lo hemos visto, Ujú, creo que hay un parteaguas, o sea, hay un antes y un después, cuando regresa la Fórmula 1 a México en claro. el 2015 Ujú, 16. Entonces, regresa la Fórmula 1 a México y la gente empieza a hablar más de esto. claro. Y aún así, que ya teníamos un piloto mexicano corriendo en la Fórmula 1, Ujú, creo que tuvo mucho más impacto el hecho que regresara el Gran Premio que el tener a un piloto mexicano claro. corriendo en la Fórmula 1. Creo yo que hoy en día hay canales muy fuertes que están centrados a la Fórmula 1, como lo es Fox Sports, ESPN, Ujú, Movistar en España. sí, Hay prensa muy fuerte, pero hoy en día es tan selectivo el Internet, mucho, tú muchísimo. puedes escoger qué es lo que quieres ver, a quién quieres oír, cuánto tiempo lo quieres oír, qué es lo que te interesa, que por ahí había un área de oportunidad grandísima en la cual nos podíamos meter y posicionar más cuando en México esto estaba haciendo el boom. Claro. Entonces, entramos el año pasado, a la gente le empieza a gustar muchísimo nuestra temporada del podcast Sí, pasado, el año pasado, y entra la noticia de que Checo Pérez va a correr con Red Bull, sí, que fui claro. la primera persona, bueno, la primera periodista en México en confirmarlo en Ajá. octubre. Y nadie me creía. Todo Mm, el mundo me decía, eso es mentira, no sabes, no se sabe, pero bueno, yo siempre he dicho, la verdad es que tengo la oportunidad de conocer a alguien ahí en el sí, paddock que me pueda dar este tipo de noticias, yo siempre lo confirmé. Y entonces ahí es cuando ya se torna en serio mi nombre como periodista y cuando ya soy oficial claro. una voz en el deporte, porque entonces la gente se da cuenta que traigo las noticias, que puedo hablar sobre esos temas. Y bueno, yo creo que algo muy importante es que soy mujer Sí. y no hay muchas mujeres en México dedicándose al deporte motor. Creo que la oportunidad, responde a tu pregunta, de podernos abrir a un mercado nuevo en Internet Sí. ha sido espectacular y que por ahí va el futuro, no solamente de la Fórmula 1, sino de muchísimos otros deportes. Mm. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención de la Fórmula Uno? Porque yo recuerdo hace unos días, creo que fue el Día del Padre allí en América, y además hablar de la figura de tu padre, ¿no? De cómo te había, de pequeña, veíais las carreras, ¿no? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de la Fórmula Uno? ¿Por qué desde pequeña ya te enamoró esta disciplina, este deporte? Bueno, pues mi historia es prácticamente que la Fórmula 1 era el tiempo en el cual yo podía pasar tiempo con mi papá. Ajá. Entonces yo me levantaba todos los domingos a las 6 7 de la mañana a ver las carreras de Fórmula Mm, 1 con él y era su manera de entenderme. Entonces me explicaba, me platicaba sobre los pilotos, me platicaba sobre las escuderías. Yo, bueno, era tan chiquita que, bueno, la he visto toda la vida, pero mi recuerdo sí, más reciente, yo creo que es cuando tenía entre 6 y 7 años, que mi papá me dijo, pero bueno, para que a ti te guste la Fórmula 1, tienes que apoyar a un piloto. ¿A quién vas a apoyar, no? ujú, Entonces yo dije, no, pues bueno, Ferrari, a mí Ferrari era el nombre que más sí, me sonaba, era el coche rojo claro. y era el que yo necesitaba apoyar y empecé a apoyar a Felipe Massa, Ujú, cuando ajá. Felipe Massa corría con Ferrari. Sí, Entonces ya era no solamente el tema de platicarlo con mi papá, ya era el tema que yo ya quería que Felipe Massa ganara. ajá. ¿No? Sí. Que en ese momento además yo le iba a Felipe Massa porque ganaba, Sí, claro, sí, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, una cosa llevó a la otra y yo creo que mi pasión por el deporte motor, además de venir de un ámbito familiar, es porque sé mucho sobre él. Y al tú saber mucho sobre un deporte, te gusta más. Claro, por supuesto, sí. Sí, y de cara, antes lo mencionabas, de que en México, y también se puede extrapolar al resto de países, de que no hay muchas mujeres dedicadas al mundo del motor y sobre todo del periodismo de motor, y más en un terreno como la Fórmula Uno. Es cierto que en España, y creo que también en canales de por allí tenéis presentadoras y demás, pero como que todavía falta, ¿no? Un poco más de solidez. ¿Qué mensaje le darías a aquella niña que está estudiando periodismo o que se quiere dedicar o que le gustan las motos o los coches, pero dice, es que no tengo opciones porque está todo lleno de hombres? ¿Tú qué le dirías? Me encanta esta pregunta porque me la preguntan muchísimo las mujeres.
Sí. Siempre recibo mensajes de mujeres de, oye, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que principalmente tienes que tener una carrera, aunque no sea afín a lo que te quieres dedicar. Hoy en día he conocido a mujeres que también se dedican a la Fórmula 1, que están en el paddock, que están con Williams, que trabajan de mano a mano con los pilotos y que me dicen, bueno, yo estudié turismo y Sí. estoy viendo toda la parte administrativa de los patrocinadores de los equipos, ¿no? Ujú. Entonces, pero creo que sí es importante tener una base para empezar cierto currículum, pero lo más importante es que tienes que buscar Claro. y que no puedes empezar tampoco desde arriba. Bueno, yo no estoy tampoco posicionada en el nivel más alto, pero tampoco puedes de un día para otro decir, ya me voy a dedicar a la Fórmula 1 y voy a viajar por todo el mundo. Claro. Sino se empieza desde abajo y se empieza poco a poco, se empiezan con pequeños proyectos, se empiezan con colaboraciones, escribiendo artículos para revistas, escribiendo artículos para páginas web, se empieza buscando, hay muchísimos programas de las escuderías hoy en día Ajá. que hacen para jóvenes y para mujeres, Sí. que dicen, oye, si estás estudiando, nosotros te podemos becar Ujú. 6 meses para que vengas y aprendas sobre mecánica, sobre ingeniería, sobre administración, sobre mercadotecnia. Entonces, el chiste es buscar, ver los programas y aprovechar las oportunidades y pensar que tienes que ir poco a poco, tienes que ir creciendo, tienes que ir conociendo, tienes que ir relacionándote. Creo que las relaciones son sumamente importantes. Un consejo que yo les podría dar, no solamente a las mujeres, también a los hombres, es ábranse un LinkedIn Ajá. y Sí. relaciónense, escríbanse, oye, no me conoces, no te conozco, pero nos gusta lo mismo, ¿qué hacemos? Claro. ¿Por dónde puedo entrar? Oye, Mm. no puedes entrar ahorita, pero fíjate que me podrías ayudar escribiendo esto, órale, o sea, realmente creo que las relaciones y el trabajarlo te pueden llegar a poderte dedicar a eso. Mm. ¿Y cuál sería tu sueño dentro del mundo de la Fórmula 1? Porque ahora estás metida en muchos proyectos, colaboras con marcas, tienes tu podcast con Raúl, pero ¿cuál crees que sería el culmen de tu carrera que acaba de empezar? Prácticamente eres muy joven, pero ¿cuál crees que sería me gustaría estar aquí o tu futuro a muy largo plazo? ¿Cómo lo ves? Mi futuro a largo plazo, más que estar dentro de la Fórmula 1, es poder crecer mi proyecto de Pitwall. Ajá. Mi futuro a largo plazo es que Pitwall no solamente sea una plataforma de audio y de podcast, Ajá. que Pitwall sea bueno, ya estamos como medio oficial de la FIA, Ajá. pero que Pitbull llegue a ser conocido como plataforma en redes sociales y en internet, Ujú. muy importante en la Fórmula 1. He conocido a muchas personas que me han dicho, no, pues es que mi objetivo es viajar todo un año y seguir a la Fórmula Claro. 1. Ujú. Yo creo que mi objetivo es crecer nuestra marca Sí. para llegar a poder hacer eso. Claro, para dar un poco lo que es la cabida, ¿no? De la Fórmula 1, incluso en Latinoamérica, pero más allá, ¿no? Convertiros un medio de habla hispana importante de la Fórmula 1 y sobre todo, algo que yo creo que falta mucho, es cierto que al menos en España no hay muchos portales, claro, lo comparas con otros deportes y es que hay muy pocos, pero como que falta a lo mejor entrevistas con mecánicos, con gente de lo que es el gran circo, ¿no? De la Fórmula 1, como que falta más especialización, ¿no crees? Y además es muy fácil Claro. llegar a eso. O sea, las personas lo único que tienen que hacer es averiguar y escribir. Y el mundo de la Fórmula 1 de verdad te abre las puertas. No he tenido, o sea, he tenido oportunidades desde muy fuertes, como trabajar con los conductores de aquí de Latinoamérica de Ajá. la Fórmula 1. O sea, esas voces que escuchamos todas las mañanas nosotros, porque ustedes Sí, tienen a los españoles a sí, lo vato. sí. Eh, he tenido oportunidad de hablar con personas que igual el medio no las conoce, pero están ahí y están en el paddock y son mecánicos y son partner managers y son personas que trabajan con el equipo, son coaches Ujú. y que todo eso es un equipo. La Fórmula 1 y los equipos son un equipo, no es Claro. solamente el piloto y la persona que sale en cámara. Ujú. Y es súper interesante el poder relacionarte con toda esta gente que está detrás, que hace Ujú. que eso se vea en televisión. Claro, justo. Sus historias son súper padres y súper bonitas. Entonces, realmente es bien fácil. Es Mm. bien fácil averiguar, híjole, ¿quién es este? Es el mecánico, te lo prometo que es 90% seguro que te va a abrir las puertas y te va a decir, claro, déjame platicarte lo que yo hago. Claro. Sí, porque al final muchas veces creo que se pierde un poco la referencia a la Fórmula 1, ¿no? Siempre nos quedamos con los 20 pilotos que están en el trazado, pero luego son mecánicos del primerísimo nivel, en el sentido, estamos hablando de bestias por completo.
y que ahora muchas veces también se dice, por ejemplo, en España, ahora te preguntas por Fernando Alonso, pero hubo una época en la que había mucho meme con Fernando de que siempre se le rompía el coche. Y siempre había mucho tal, y que se habla de una forma muy sencilla, ¿no? De otra es el monoplaza, además. Pero es que son monoplazas que están construidos de una forma casi como de forma militar, en el sentido, son bichos por completo, ¿no? A eso muy pocas veces le damos la importancia que tiene, ¿no? Sí, Todo lo que rodea. siempre lo he dicho, son los mejores coches del mundo. Sí, totalmente. Por eso están ahí, son los coches más avanzados Mm, en ingeniería y, y hay personas que hacen esto detrás y son los mejores del mundo. totalmente. ¿Y cómo comenzó tu idilio con Fernando Alonso? ¿Cómo comenzó tu admiración por él? Cuando yo apoyaba a Felipe Massa, ¿Sí? mi papá toda la vida ha apoyado a Fernando Alonso, Ujú, ¿no? Mi papá es español, mi sí, familia es de España, entonces esto lo ha acercado a él a apoyar a Fernando Alonso. Cuando me doy cuenta que yo quería apoyar a Fernando Alonso y no a Felipe Massa fue cuando Fernando Alonso fue a Ferrari. entra a Ajá, Ferrari, también ya lo había visto yo campeón del mundo y en ese momento yo, según yo, no apoyaba a Fernando Alonso, sí. pero bueno, apoyo a Fernando Alonso y, y es algo con lo que crecí. O sea, mi papá me ha puesto a Fernando Alonso en la televisión toda la vida, Sí. desde entrevistas, desde la Fórmula 1, desde Dakar, desde Le Mans, desde todas las categorías en las que corre. Bueno, somos a tal grado tan fans que viajamos a España, a Asturias, al Museo de Fernando Ajá. Alonso. Ujú. ¿Y habéis tenido Entonces, oportunidad, has tenido oportunidad de hablar con él en algún momento? no he tenido oportunidad de hablar con él. De hecho, cuando yo fui al Museo de Sí, Fernando Alonso, sabíamos que estaba en Oviedo, sabíamos que estaba en Asturias. sí, Entonces teníamos ahí la esperanza de que lo fuéramos a ver sí. y no nos tocó conocerlo ese día y al día siguiente estaba ahí en el museo, ¿no? Ah, Me dio muchísimo coraje. Pero no he tenido oportunidad de hablar con él, pero sí he tenido interacción con él en Twitter, ajá, nada más en Twitter, pero me encantaría poderlo conocer, no solamente para hablar de la Fórmula 1, sino para hablar de su manera de pensar, ajá. que creo que es muy diferente a la de otros pilotos. Hmm. También te quería preguntar acerca de ello, porque para ver un poco cuál es la visión que tenéis vosotros de Fernando Alonso, aquí en España durante muchos años, al principio se le idolatraba en el sentido de que ganó 2 mundiales y abrió la Fórmula 1 cuando en España apenas tenía audiencias muy bajas, ganó con Renault 2 mundiales muy importantes, y luego como que se le veía como un gran deportista, pero a lo mejor un poco alejado de la gente, se le veía muy subido, entre comillas. ¿Cuál es la visión que tenéis desde fuera de Fernando? Bueno, la visión que yo tengo en Sí. personal, yo creo que es una persona sumamente dura Ujú, sí. y sumamente extraña. No, Sí. no es una persona normal, no es una persona muy carismática, no es una persona ni muy cerrada ni muy abierta. Mm, Yo creo que es una mentalidad y una personalidad muy difícil de tratar. ujú. Debe ser muy difícil tenerlo como piloto, como compañero, Uf, como amigo, como persona, como conocido. O sea, yo creo que él debe ser muy difícil, pero eso es lo que lo hace como tan inteligente. ujú, sí. La situación aquí en México es muy chistosa porque me he topado con gente o que adora a Fernando Ajá, Alonso o lo odia. O sea, no me he encontrado con gente que me dice, ah, Fernando Alonso me da igual. O mm, sea, o lo quieren mucho o no lo quieren. sí, Y entonces ayer me llegó un comentario súper chistoso en ajá. uno de mis videos, que ahí lo comenté, que me dijeron, es increíble que apoyes más a Fernando Alonso que a Checo Es Pérez. cierto, lo comentaste. También te quería preguntar acerca de ello. Sí, háblanos de lo que hablabas por Instagram, sí. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué si toda la vida he apoyado a Fernando Alonso y por qué si lo apoyaba incluso antes de que Checo Pérez llegara a la Sí, Fórmula 1, ahora automáticamente tengo que ser la mayor fan de Checo Pérez? Ojo, estoy feliz de que Checo Pérez esté en la Fórmula claro. 1. Tenemos a un mexicano, tenemos gran premio, estamos haciendo en cierta parte de México historia. Es el primer mexicano que ha logrado muchas Sí. cosas en la Fórmula 1. No es el primero en la Fórmula 1, pero ha logrado muchas más cosas. Y entonces, a raíz de que Checo Pérez llega a Red Bull, la gente se volvió fanática Claro. de Checo De Pérez, Checo, sí. ¿no? Y yo dije, ¿por qué ahora que entra a Red Bull tengo que ser la mayor fan?
Es cuando ventajista, ¿no? En cierto modo. y además lo apoyo, bueno, en su victoria de hace 2 carreras Sí, fui feliz, en su podio de esta gran carrera que tuvimos de Francia sí. fui feliz, lo conozco, conozco a Checo Pérez, conozco a su familia, he podido convivir no una, no dos, muchas veces con él y es una persona sumamente agradable. Entonces, nunca he entendido por qué alguien se podría voltear Ujú, hacia mí y decirme, oye, es irónico que apoyes más a Alonso que a Checo Pérez, cuando claro, en realidad también he apoyado muchísimo a Checo Pérez en toda su carrera, no nada más este año que empezó en Red Bull. claro. Pero esa es la parte chistosa que siento que los mexicanos o adoran a Fernando Alonso o lo odian. ¿Y crees que ahí te estás dando un... Porque también te quiero preguntar, ¿crees que eso te sirve para darte cuenta de lo que es el mundo de las redes sociales? En el sentido, ¿cómo te tratan a ti las redes? Que siempre suelo preguntarlo mucho, porque claro, estamos entrando en una época, y además que somos jóvenes, pues ya como que vivimos con ello de base, ¿no? La gente mayor a lo mejor se raya mucho si alguien le dice una cosa mala y nosotros como, bueno, ya estamos un poco habituados. ¿Cómo lo llevas tú el tema de redes? Bueno, híjole, es que mi tema de redes es muy Ajá, chistoso porque yo empecé de redes sociales muy, muy, muy chiquita, cuando yo tenía 16 ajá, años. Y entonces yo y mis amigas en ese momento empezamos como a crecer muchísimo en redes sociales. Yo llegué a tener a los 17 años 50,000, hostia, 60,000 seguidores en Instagram, ajá, pero no hablaba nada de Fórmula 1. Ojo, esa es como otra visión que sí, yo tuve de las redes sociales y prácticamente pues era nada más yo viviendo mi vida y ujú, subiéndolo a redes sociales. Después de eso, como que sentía que no había un propósito mío por el cual la gente tenía que seguirme. O sea, ujú, sentía que a lo mejor no estaba explotando mi ser por ajá, solamente tomarme fotos. sí, Entonces cerré mis redes sociales y estuvieron cerradas, bueno, 3, 4 años, ¿no? Ya cerradas me refiero a que solamente dejaba que gente que me sí, conociera me siguiera. Y entonces empieza este capítulo de la Fórmula 1, abro mis redes sociales y toda la gente que me empieza a seguir tiene exactamente el mismo gusto que yo, claro, que son los coches, que es la adrenalina, que es el deporte motor, que a lo mejor no es nada más el deporte, la Fórmula sí, 1, a lo mejor es la MotoGP, que ustedes también la tienen, ujú, que yo envidio mucho eso de España porque ustedes tienen MotoGP y sí, nosotros no. cierto, Eh, y entonces empiezo a conocer otra parte de las redes sociales, no la parte en la que solamente me van a seguir por subir una foto bonita y ir a comer claro. a un restaurante bonito o viajar o conocer a tal persona, sino me van a conocer por lo que yo les puedo dar a ofrecer, Claro, justo. que es lo que nos gusta a todos en común, Mm, que es la Fórmula 1. mm. ¿Y qué opinas acerca de ese techo de cristal que hay en la Fórmula Uno respecto a las mujeres? Porque es verdad que el debate como que se ha silenciado un poco, porque es verdad que hace creo que 5 o 4 años sí que incluso se llegaba a hablar de posibles pilotas, bueno, de las pilotos, mejor dicho. Em, ¿qué qué opinas acerca de ello? ¿Crees que en algún momento podremos ver a alguna mujer siendo piloto de Fórmula Uno? Claro, claro, claro. Yo nunca he querido que separen la Fórmula 1, ahí empieza un debate. Justo, sí, Yo nunca he querido que separen la Fórmula 1 de hombres y de mujeres. Yo quiero que todos compitan en la sí, misma categoría porque al final de cuentas es una, justo, ¿no? sí. Y entonces hemos tenido muy buenos pilotos. Bueno, tuvimos a Susie Wolf, Ujú, esposa de Toto, que estuvo como piloto de pruebas en Williams ujú, y corría Fórmula 1 y ahora es directora del equipo de Mercedes de sí, Fórmula E. ¿No? Bueno, tenemos a una latina, a Tatiana Calderón, que está próxima y es piloto de pruebas también de Alfa. ajá, Entonces, creo que hay muy buena oportunidad. Creo que no nos acercamos todavía a la época en donde vamos a ver a muchos pilotos mujer y a muchos pilotos hombres. ujú, Creo que apenas nos vamos a acercar a la posibilidad de que pueda llegar a correr una mujer. Pero el mundo del deporte motor realmente le ha abierto puertas a las mujeres y lo ujú, han hecho mucho más inclusivo y se ha hecho mucho más respetuoso. Y entonces vemos grandes personalidades. Bueno, tuvimos a Claire Williams, que estuvo dirigiendo sí, Williams, a Susi. Hemos tenido ya pilotos mujeres que han corrido en la Fórmula 1. sí. Entonces creo que apenas se está dando la apertura
a que no sea definido por el género la Fórmula 1, sino por el talento. Claro, un poco lo que sucedió también en MotoGP, ¿no? Que sí que hemos visto algún piloto mujer en MotoGP creo que no, pero en Moto2, Moto3 sí que hemos visto algún caso. Eso se puede dar en el futuro, ¿no? Porque al final, también en España tenemos el ejemplo de María de Villota, que falleció hace unos años, que se le tenía mucho cariño y al final es como el hecho de que pueden hacerlo exactamente igual que los hombres, porque claro, estamos hablando de una disciplina que requiere de la mayor preparación del mundo, porque claro, son super pilotos, pero siempre como que está la imagen de la Fórmula 1 de hombres, ¿no? Al menos un poco la imagen que hay ahí de los 20 tipos que están en el trazado y... ¿Me entiendes? Como que falta romper un poco y claro, gente como tú, que eres comunicadora de Fórmula 1, ayudas a romper esa barrera, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, como ya te dije, se ha abierto una Claro. apertura en la Fórmula 1 y en el deporte motor, en donde además que sí se creía que era mayormente de hombres. Sí, Bueno, hasta hace unos años, cuando los pilotos iban al podio por sus trofeos, eran justo. muchas mujeres recibiéndolos, Mm, ¿no? Muchas mujeres tapándolos del sol. Teníamos a las, ¿cómo se llaman? sí, Heineken Girls, justo, sí, Red Bull Girls, Monster Girls. sí, Entonces, realmente creo que se ha abierto una apertura al respeto hacia la mujer justo. y y a que puedan trabajar en esto. Cada vez son más las que vemos en los paddock, no solamente como comunicadoras o como periodistas, sino en la parte de ingeniería y en la Claro. parte de los pits y en la parte, cada vez son más. Entonces eso habla muy bonito de que hay una inclusión que está haciendo el deporte. ¿Y qué opinas acerca de lo que es el periodismo que existe actualmente de Fórmula 1? Porque también hay mucha comparación y también mucho meme, porque en España es cierto que tenemos ahora a DAZN, que es como el exponente que antes era Movistar, con Lobato y demás, con sus narraciones que dan la vuelta al mundo, y luego vemos narraciones de otros países que son más calmadas y siempre hay mucha coña con ello. ¿Cómo ves el periodismo en torno a la Fórmula 1? Yo creo que el periodismo actualmente es muy bueno, pero va a tener que evolucionar. Ajá, Creo que hemos escuchado a las voces expertos con las que crecimos justo. hablando de Fórmula 1, pero va a llegar un momento donde el público va a querer escuchar otras opiniones, va a querer escuchar a alguien más joven, va a querer, o sea, va a revolucionar, así como estamos ya prácticamente cambiando toda la parrilla por pilotos jóvenes, Mm, lo mismo va a pasar en el periodismo, sin dejar a un lado que estas voces fueron quien nos ha preparado justo. para poder hacerlo. Sí. Entonces creo que va a haber un cambio fuerte Mm. en lo que nosotros jóvenes vamos a pedir como consumidores hacia el medio. ¿Y te ves en algún futuro en alguna retransmisión de algún canal mexicano o latino de Fórmula 1? ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría y la verdad es que sí me veo ahí. O Ujú, sea, creo que me he relacionado muy bien con personas que están actualmente en el medio ajá. y que les ha gustado mi trabajo. Entonces yo espero y confío en que probablemente en un futuro así sea. Vale. Y abrimos el melón de lo que es esta temporada. Te voy a preguntar. Primero vamos a empezar por la introducción. ¿Cuál es tu visión acerca de Lewis Hamilton? Que también es otro de los pilotos que o lo amas o lo odias. Al menos en España, o la gente está con él o lo odia por completo. ¿Cuál es tu Sí, visión de él? en México es igual, Sí. o lo odias o lo No amas. hay término medio con este hombre. Mi visión para Lewis Hamilton es que es el mejor piloto Ujú, actualmente, sí, no hay manera de negarlo. Podrá tener el mejor coche, pero es el mejor piloto que estamos viendo y que está haciendo historia sí, y que justo. nos está tocando a nosotros. Y es un piloto que ha cambiado de generación. O sea, si tú hablas no sé, la generación de mi papá, pues a quien admiraban era a Ayrton Senna, Por supuesto. Ujú, ¿no? Si tú ves la generación, pues mía, pero porque yo empecé muy, muy mm, chica, o sea, admirabas a Fernando Alonso o a Schumacher, sí, justo. ¿no? Y ahora estas generaciones a quien están admirando es a Hamilton. Mm. Entonces creo que es un tema generacional y que no puedes negar que es el mejor piloto Justo. actual. Sí, y en lo que respecta a la fórmula que estamos viendo ahora, ¿crees que es una buena etapa? Yo creo que sí, pero ¿crees que es una buena etapa para los niños y las niñas que están viendo Fórmula 1 con pilotos como Verstappen, como Hamilton, como Russell, que aunque esté en un equipo pequeño, cuando salta justo grande, lo peta? ¿Crees que estamos viendo una Fórmula 1 más de pilotos con carácter, más que de otros años que podía haber un poquito más
¿me entiendes? Más de calma, más... ¿Cómo valoras ahora la penetración de la Fórmula Uno? Creo que la calma nunca ha existido. Ajá, Creo que el problema que estamos viviendo nosotros, que somos jóvenes, que empezamos con la Fórmula 1, es que crecimos viendo la Fórmula 1 con una hegemonía muy fuerte de claro. Mercedes, Ujú, sí, ¿no? Pero bueno, antes de Mercedes era Ferrari, crecieron viendo esa hegemonía de Ferrari y luego en un tiempo fue McLaren, pero aún así era mucho más competitiva. Los campeonatos se cerraban incluso a veces por un punto de diferencia. sí, Crecimos viendo 7, 8 años de una hegemonía gigante de aplastante. Mercedes, en donde quien solamente podía ganar y ganaba, a menos de que hubieran circunstancias excepcionales, era Mercedes. Pero los pilotos siempre han tenido carácter, siempre han estado muy enfocados en eso. Lo que vemos hoy en día es que se abrió la oportunidad de que muchos pilotos nuevos y jóvenes entraran. Mm, Y pilotos muy buenos, como tú dices, tenemos a Norris, tenemos a justo, Leclerc, tenemos a Russell, tenemos a Verstappen. Eh, entonces, eso nos da el empatar un poco más. Ahora, algo que también quiero mencionar es que vivimos en el mundo de las redes sociales. Antes no existían las redes sociales y no podías llegar a conocer a fondo a un piloto, como hoy en día lo puedes llegar a hacer. Antes sabías de los pilotos que llamaban la atención porque hacían un escándalo. justo, O sea, tú sabías de James Hunt porque James Hunt se ponía borracho y chocaba y salía justo, en todas las sí, noticias sí, que el sí, sí, piloto de Fórmula 1 había chocado, entonces decías, bueno, este es un rebelde, justo. lo ves en los videos, etcétera. Pero hoy en día que tenemos Drive to Survive, que tenemos tantas plataformas, que tenemos tantas redes sociales, te hacen acercarte un poco más al piloto y por esto mismo, pues, Claro. empatar más con él. Claro, ¿y crees que entonces pilotos como por ejemplo Norris, que encima en la pista pues es bueno, pero todavía tiene que progresar, pero claro, lo que le están dando las redes sociales, que si con Twitch, que si está creando una comunidad, yo creo que muy Z o muy millennial en el sentido, la comunidad de Norris es como, es muy joven y no sé, es que me parece una pasada, ¿no? La comunidad de este tipo de pilotos, ¿no? ¿Tú qué opinas Sí, acerca de esta comunidad que se está creando joven? además son ellos, como crecieron juntos, Justo, sí. Norris, Leclerc, Russell, Sí, Gasly, crecieron juntos, son esa comunidad que están haciendo fuera de la Fórmula justo. 1. Bueno, están haciendo muchísimos videos, muchísimos campeonatos por Twitch, todos están entrados en En videojuegos, no videojuegos, solo sí. en Fórmula 1. Entonces, creo que la comunidad que están haciendo está acercando a más gente a la Fórmula Justo. 1, no al revés. No que ellos por la Fórmula 1 acerquen más gente a estas plataformas, Exacto. sino que de estas plataformas la están atrayendo a la Fórmula 1. Y eso es muy bonito. Yo siempre he dicho que entre más gente vea este deporte, es más bonito, más oportunidades Mm, se nos abren a personas que nos dedicamos y nos queremos dedicar a esto. justo. Entonces, a mí me gusta. Justo, y antes mencionabas que, salvo, creo que fue 2010 o 2011, el último campeonato que se decidió en la última carrera con muy poco margen, claro, el Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso, Vettel, yo creo que ese fue el último momento que en España, hablamos de audiencias, fue como un país entero enfrente de la televisión esperando que Fernando Alonso consiguiera pasar, no lo consiguió. ¿Cómo lo viviste tú ese Gran Premio que pasó a la historia? Porque claro, en nuestro Y caso tristemente, pero bueno, pasó a la historia. no, pues lo ves como parte, te da miedo. Ujú, Tienes miedo de que sea el final de una era, justo. que prácticamente lo fue, Sí, ¿no? O sea, sí, tienes miedo que en cuanto entiendas que está llegando alguien que le puede pelear a ese piloto al que tú le vas, que en este caso era Fernando Alonso, que fue el primer español en ganar un sí, mundial, que fue quien movió España hacia un deporte en el mundo del motor, no solamente en el fútbol, totalmente. eh, te da miedo, te da miedo el, híjole, ¿será que ya esto se va a acabar porque ya llegó alguien mejor? Ujú, Entonces yo lo viví con miedo y con tristeza, pero también fue un gran premio muy emocionante. Y eso es lo bonito de las sí, carreras, que podrá Mercedes-Benz haber tenido una hegemonía enorme, que podrá ganar, que siempre ganen los primeros cuatro, pero nunca sabes qué esperar. justo. Bueno, a tal grado que este Gran Premio de Francia que vivimos la semana Sí, pasada es un gran premio aburrido.
O sea, que realmente tú como espectador no es un gran premio en donde haya muchos rebases, en donde haya mucha adrenalina, Mm, en donde jueguen muchas estrategias. Es un gran premio muy fácil para el piloto, para los equipos, para eso lo usan para probar cosas sí, nuevas. Y nos sorprendió con una totalmente. carrera Loca, loca y de loca. estrategia y claro, terminó siendo un carrerón. Cuando se hablaba de que iba a ser todo lo contrario, de que iba a ser una carrera de transición, es un poco la magia que tiene esta temporada, ¿no? Que parece que hemos pasado, que evidentemente bien hablabas, primero estaba el dominio de Brown, que estuvo 1 o 2 años si no recuerdo mal, luego Red Bull, luego Mercedes. ¿Qué opinas? Algo que ya te anticipo que te habrá preguntado, yo creo, todo el mundo cada día, pero para que conste en acta. A esta gente que dice que la Fórmula 1 es aburrida, ¿tú qué les dirías? Yo creo que la Fórmula 1 no es para nada aburrida. La gente que dice que la Fórmula 1 es aburrida es probablemente porque solamente conocen a tres Justo. pilotos y son los pilotos que compiten por los tres primeros lugares, pero atrás de los primeros tres lugares hay Buah, muchísimas cosas. Bueno, yo lo decía ayer, yo celebro el logro de si Richardo rebasó a Norris, sí, si Norris rebasó a Richardo, si Williams está cerca de los puntos, justo. si Haas ya no se aleja por un minuto, se aleja por medio, Sí, celebro si Leclerc de un año pasado en el que no empezó muy bien pudo tener un podio o Carlos Sainz, o sea, yo celebro parejo porque la Fórmula 1 no es solamente los primeros tres lugares y no justo. solamente es quién es el mejor piloto, es quién es la mejor escudería, por qué quieren ganar esos lugares, es por tema de presupuestos, porque con más presupuesto pueden hacer más cosas el próximo año, es un tema no solamente de quién gana, aquí creo que Claro. ganan todos. Claro, gana el espectáculo, ¿no? Porque al final siempre nos fijamos un poco en quién pasa primero, que incluso ya en las últimas carreras, a ver, casi siempre suelen ser lo mismo, pero oye, de vez en cuando algún podio sorpresa sí que hay, ¿no? Porque también te quiero preguntar, Ferrari, el año pasado tuvo un año nefasto, que saltaron todas las alarmas por la temporada que habían hecho. ¿Cómo crees que está siendo la transición a este 2021 con la entrada de Carlos Sainz? ¿Cómo ves a la escudería roja? Bueno, yo lo mencioné el año pasado y yo dije que a Ferrari le iba a ir muchísimo mejor que lo que le fue el año pasado y la Ujú, gente no me creyó. Yo creo que están haciendo un muy buen avance ujú, para lo que tenían el próximo año. Incluso en entrevistas lo han dicho, ellos se van a enfocar la mitad de la temporada el en año que viene. avanzar y la otra mitad de la temporada se van a enfocar en el próximo Claro. año, ¿no? Porque el próximo año es ahora sí muy especial para todos los equipos por todo el cambio de Sí. reglamentación y presupuestos. Eh, creo que les puede ir mucho mejor todavía esta temporada. A mi gusto, ya a lo mejor ahí muchos me comentarán que no es cierto, Sí. pero a mi gusto yo creo que Carlos Sainz es uno de los mejores pilotos que se ha adaptado tan Ajá, rápido a un Ferrari. ajá, ajá. Lo he visto muy fuerte, lo he visto muy constante y creo que los errores que ha cometido son mínimos y eso, bueno, le ha dado hasta la oportunidad de su podio. Eh, creo que tiene muchas oportunidades de mejorar este año y que va a mejorar. Creo que Ferrari va a competir por ese cuarto puesto en el campeonato. Y entiendes el enfado de Carlos después del Gran Premio de Francia, que estratégicamente, pues, fue un poco, bueno, un poco fiesta, ¿no? Sí, sí, no, no, Sí, claro. Y bueno, el de Leclerc. A ver, Leclerc sí, quedó en es sexto justo, sí. Sí, sí, y con una carrera que no habían empezado mal, sí, justo, la sí. verdad. Pero bueno, creo que esta carrera que vimos, hablando de equipos, fue una carrera que no se les permitió tanto a los pilotos, fue más una carrera de equipos, los equipos decidieron que iban a ser los pilotos Sí, para que funcionara mejor y ahí tuvimos los errores y las mejoras de los equipos. La mejora de, bueno, Red Bull copió la estrategia que Mercedes-Benz había hecho en es España justo, y exacto. y le salió igual que a Mercedes-Benz en España Sí. y Mercedes-Benz falló con una estrategia de una parada. Ujú. Entonces creo que fue una carrera para los equipos y para los estrategas. ¿Y cuál es tu posición acerca de una figura como la de Valtteri Bottas? Aquí en España los medios le dan mucha caña. También creo que con... A ver, es verdad que en España por lo general nos gusta mucho meter caña a quien no consigue los resultados que se debería. Lo vemos en todos los deportes, en fútbol, baloncesto, tal. Ya es una debacle, es un desastre. Pero claro, el otro día Valtteri Bottas tenía como que hacer de escudero, ¿no? De verdad de Hamilton, de intentar aguantar lo Verstappen lo máximo posible y a las primeras de cambio comete un error.
claro, es que se está labrando, es que es muy difícil, ¿no? Que renueve para la próxima temporada. Yo, a ver, no va a renovar para la próxima temporada. O sea, y en esta carrera nos demostró que ya le dijo al equipo y al público Sí. que él ya no es parte de Sí. Mercedes. Más bien, Mercedes le dijo a él y él todavía no lo puede anunciar por temas de patrocinadores, de contrato, de dinero. Entonces, prácticamente nos dio a entender a Ujú. todos que ya no es parte de Mercedes, que ya no lo toman en cuenta y que ya va a salir el próximo Mm. año. En mi opinión sobre Valtteri Bottas, bueno, mi opinión general sobre cualquier piloto que llega a la Fórmula 1, tenga dinero, no tenga dinero, su papá le compró la Sí, escudería o le compró el asiento, es que sabe correr. justo. Porque no cualquier persona se puede meter a la Fórmula 1 y correr un coche. Entonces, ¿saben correr? ¿Hay mejores pilotos que otros? Claro que sí. Valtteri Bottas creo que es un gran piloto. Creo que cuando estuvo en Williams Sí. demostró que era un gran piloto. No es poca cosa ser escudero de Hamilton. Pero a mi opinión, creo que Bottas deja mucho de qué hablar porque ha sido muy conformista. Sí, como que Ha algunas veces le ha faltado ir hacia sabido, adelante, ¿no? De dar un paso al exacto, frente. ha sabido ser el número 2. Sí. Y aquí todos los pilotos lo que quieren es ser el número 1. Y Ujú. eso es lo que hace interesante y buena las temporadas, ¿no? Pilotos muy fuertes como Ayrton Senna, como Alonso, como Fangio, han dicho, como Schumacher, no, perdón, han dicho que tu mayor competencia siempre tiene que ser tu equipo, Sí. porque tienen las mismas posibilidades y las mismas cualidades detrás, entonces tú tienes que competir contra tu equipo. Y entonces, hablando de Austria, que se viene esta Sí. semana, en Austria, en el 2006, es cuando por primera vez al aire sale un radio de un equipo que le dice a Barrichello que deje pasar a Schumacher. Ujú. Y a partir de aquí se desploman muchas cosas. ¿Por qué voy hablando de este tema? Sí. Porque vemos a un Bottas en donde le dicen 3 claves y tiene que hacerse para atrás. Mm. Y lo hace, porque sabe que su trabajo es ser el número 2, ser... Deja tu escudero, porque sí sabemos que hay pilotos 1 y pilotos 2 y hay ocasiones en donde si tu compañero trae un mejor ritmo Claro. y puede ganar la carrera, como fue esta con Checo y Verstappen, pues Justo. lo vas a dejar pasar. Ni siquiera le vas a preguntar al equipo, oye, ¿lo dejo pasar o no lo Sí. dejo pasar? Sí, obvio. Pero hay otras ocasiones en donde hemos visto que detienen a Bottas. Sí. O sea, que no es que Hamilton traiga un mejor ritmo, no es que, o sea, que lo detienen y él se ha dejado. Claro. Entonces lo hace Mm. un piloto que deja mucho a desear de qué tantas ganas son sus, o sea, de qué tantas ganas tiene de competir o qué tantas ganas tiene solamente de estar en Mercedes-Benz en la mejor escudería. Yo creo que esta carrera nos dijo y nos aclaró que el próximo año no va a estar en Mercedes. ¿Y a quién ves en Mercedes? A Russell. Claro, porque era precisamente lo que se hablaba la temporada pasada, cuando subió en el Mercedes, que, bueno, por mala suerte no consiguió el resultado que tenía. ¿Crees que realmente un piloto como Russell puede ser el inicio de la revolución en Mercedes? Porque claro, el año que viene hay cambio de reglamento, que todavía no sé hasta qué punto va a cambiar el reglamento, porque muchas veces sabemos que la FIA al principio tira muy, muy hacia adelante y luego recoge un poco más. ¿Crees que realmente vamos a ver un cambio brutal de la Fórmula 1 el año que viene? Eh, Mira, aquí sí me callaron, ¿eh? Porque yo siempre dije que el cambio no iba a ser tan drástico Ajá. como lo esperábamos. ¿Sí? Ay, se me trabó. Uy, Ya. a ver. Eh, Te veo, ¿eh? yo siempre Ah, dije que, sí, yo siempre dije que la reglamentación no iba a ser un cambio tan drástico como pensábamos y cada vez, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que sí está siendo drástico el cambio y que sí va a ser drástico. ajá. Entonces yo veo a un Russell muy fuerte el próximo año, pero ojo, aquí quien quería Bottas era Hamilton. Sí, O sea, Hamilton claro. ponía en su contrato que a Valtteri Bottas. Sí. O sea, era necesario para Hamilton ese Valtteri Bottas. Entonces creo que Russell va a competir contra Hamilton muy fuerte, Ujú. pero Hamilton no se va a dejar y Hamilton tiene mucha más experiencia en Sí, Fórmula 1 y en Mercedes sí.
como para dejarlo ganar. Y sobre todo si este año Max Verstappen se lleva su campeonato, su Sí, primer campeonato del mundo, Hamilton va a pelear todavía mucho más el próximo año por ese octavo. sí. Entonces creo que no va a estar fácil para Russell, pero va a poderse adaptar muy bien. Hamilton firmó por 1 o por 2 años en invierno. Creo que firmó por 1, a lo mejor, ¿no? O... Eh, por, por uno. Firmó por uno, pero porque, bueno, fue todo un drama, ¿no? Sí, hasta el Que no último. se había firmado el Sí, contrato de Hamilton. sí. Eso que ¿Crees que va sonaba, a que no se volver a firmaba y que pasar? no se firmaba. Pero ese drama, Sí, ¿crees que va a volver en la yo creo que temporada? eso lo hicieron. No, yo creo que eso lo hicieron más por temas de mercadotecnia Ajá. y otros asuntos. Hamilton ya estaba palabrado y firmado desde hace mucho tiempo. Pero no, si suben a Russell, no creo que pase eso. Yo creo que van a anunciar también a Hamilton. Ajá. Y hablando de esta temporada 2021, Verstappen es líder del mundial ahora mismo y más con la ventaja que le sacó el domingo antes del otro ayer. ¿Cómo ves el campeonato? ¿Crees que ahora mismo Verstappen es el favorito o crees que todavía Mercedes puede dar... bueno, Mercedes no, mejor dicho, Hamilton puede dar un golpe encima de la mesa? Vienen dos carreras importantes para Verstappen, que son las dos que vamos a tener en Sí. Austria, que es una pista que se le acomoda muy bien a él y a Red Bull, pero vienen carreras muy fuertes para Mercedes. Es como, tú sabes que Hamilton va a ganar en Hungría. O sea, quieren apostarle dinero, Hamilton va a ganar en Hungría porque así funciona él y porque es la carrera en la que más ha Hmm. ganado y porque se le da. Pero en Francia Entonces, también iba a vienen ganar carreras, Mercedes. sí, Claro. exacto. O sea, entonces, Francia ha sido una carrera los últimos años de Mercedes, Ajá. pero también la ha ganado, o sea, Francia ya o sea, también había cierta posibilidad. Yo, sinceramente, para la carrera de Francia, pensé que iba a ganar Mercedes. Ajá, sí. Fue una sorpresa, pero fue sumamente por la estrategia. Si no hacían esta estrategia, Mercedes iba a ganar. Ahora Es sí justo, que sí. ese premio se lo lleva el equipo. Pero vienen carreras también muy importantes para Mercedes-Benz. Entonces yo creo que Max Verstappen no se le va a alejar mucho. Ujú. Ahorita, bueno, es la diferencia muy poca de puntos de 131 a 120 o 19, creo que Sí, son muy 19, pocos, son 12 puntos de de ventaja por ahí, Hamilton. sí. Ajá, entonces realmente no veo que se aleje y que tengamos a un campeón del mundo como lo hemos vivido los 2 años atrás, ¿no? Que se Claro. ha coronado 2 o 3 carreras antes del final del campeonato. Hmm. Pero me da mucho gusto ver a Max Verstappen ahí, sinceramente. Creo que por primera vez Mercedes tiene mucho miedo por el campeonato de constructores, sobre todo, Mm. porque están fallando mucho con Bottas. Y bueno, la entrada de Checo Pérez a Red Bull, yo creo que ha sido de las mejores cosas que le pudo pasar a Red Bull Totalmente, por los sí. resultados que está dando. Entonces, tienen miedo de ese presupuesto del premio para el campeonato de constructores para lo que se viene el próximo año. Sí. Porque si pierden ese campeonato de constructores, les va a costar muchísimo dinero y puede ser que ahora sí llegue el final de la hegemonía de Mercedes en la era híbrida. Ujú. Y te quiero preguntar precisamente por el piloto de tu gorra, pero hablando de actualmente, Fernando Alonso, Alpine. Para la gente que está un poco más alejada de la Fórmula 1, te comento cómo es la situación. Siempre se habla de Fernando Alonso, se hablaba del regreso, y él diciendo que quería volver a ser competitivo, e incluso él ha dicho varias ocasiones que quiere volver a disputar por un mundial. ¿Crees que su trayectoria no, crees que su progresión de cada año que viene, incluso al siguiente, que yo creo que podría ser el último 3 años, ¿le ves con opciones al coche de mejora o crees que le queda mucho margen? Yo creo que a lo que se está trabajando hoy en día con otros motoristas, Sí. por ejemplo, Mercedes está muy fuerte, Ujú. Honda también, Mm. va a estar muy difícil que dentro de este año o el próximo año Alonso pueda pelear por ese mundial. Pero creo que Alonso ya no va a dejar la Fórmula 1. Ajá. ¿A qué me refiero? A que siempre va a estar detrás de la Fórmula 1 intentando incentivar a los equipos o ayudando a los equipos en toda la parte de dirección, ¿no? Ujú. Como teníamos a Lauda, por Justo, ejemplo, sí. por Y- Mercedes. Eh,
No le veo esa opción, pero sí me gustaría volverlo a ver en el podio. Creo que Renault el año pasado lo hizo muy Sí. bien. Alpine tiene mejoras a este año, pero ahí van, poco a poco. Mm, Y el próximo año no los veo tan fuertes porque aquí a quien creo que yo va a subir muy fuerte es McLaren. ajá, Yo ajá. creo que McLaren el próximo año es la escudería que va a poder competir por los primeros 3 puestos. Ajá. ¿Y crees que en general se subestima el hecho de que una persona como Fernando haya ganado 2 mundiales, haya participado en un Dakar, haya ganado Le Mans? ¿Crees que se habla poco de ello? Porque claro, al final vemos el palmarés y es que posiblemente, tampoco me sé el de todos, pero estamos hablando de una de las personas más importantes de la historia del automovilismo y del motor, ¿no? Claro, Es evidente. claro, claro. Bueno, ese siempre es mi Batalla para arriba. argumento Ah, cuando me hablan de Fernando Alonso, que me dicen, oye, pero ya no está compitiendo. A ver, pero no tienes a ningún otro piloto justo, que haya competido todas las otras categorías que hizo, o que incluso lo veías en temporadas donde faltó a la Fórmula 1 para irse a la Indy, corrió justo. un Indy y regresó a la Fórmula 1. Cambiar de coches, cambiar de circuitos y cambiar de categorías en la industria del deporte no es fácil. Muy difícil. Muy pocos lo han podido hacer, a tal grado que, bueno, Fernando Alonso estuvo así, a unas vueltas de tener la triple corona, Justo. Justo. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vemos a un piloto sumamente especial y lo seguimos teniendo en la Fórmula 1. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar, poder verlo en la Fórmula 1, más que presionarlo por ganar un mundial, cuando hoy en día creo que está muy difícil que Fernando Alonso pueda llegar a ganar ese mundial. Justo. Y hablando ya la última parte, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, hablando acerca de ti, ¿tú cuando quedas con tus amistades o con la gente de tu alrededor, intentas también introducir esa pasión por la Fórmula 1 o en general tu grupo, tu gente, la gente que te rodea también tiene el mismo gusto que tú? Nada. Bueno, la gente con la que yo toda la vida he salido es de fútbol, Ajá. ¿no? Ah, Fútbol, es de aquí de México, es sí, de Europa, el Real Madrid, el sí, Barcelona. eh, y yo crecí diciendo y hablando sobre la Fórmula 1 y sí, todo el mundo a todo el mundo le interesaba, pero nadie me hacía caso. ya. O sea, a todo el mundo le llamaba la atención que a mí me gustara eso, pero nadie me escuchaba. Ujú, Entonces, claro que los he intentado introducir, pero yo creo que hace 3 años que sale Drive to Survive, ajá, es cuando a la gente le empieza a gustar la Fórmula 1, porque es un programa que hizo Netflix para que a la gente le gustara la Fórmula justo, 1. Presentan lo mejor que la Fórmula 1 tiene para ofrecer de las temporadas. Meten mucho drama y chismes y justo. cosas para llamar la atención del espectador, pero a raíz de que sale Drive to Survive, es la gente quien se acerca a mí y me pregunta, oye, ¿me explicas? Oye, ¿cómo es Justo, esto? Oye, vemos una carrera y a mí me encanta hablar de Fórmula 1, de verdad, justo. José Miguel. O Sí. sea, yo me puedo sentar a hablar de Fórmula 1 todo el día. Entonces, el ver carreras con gente que no conoce la Fórmula 1 me Claro, pone de te buena. limita un poco, ¿no? Porque tú estarías Y me comentando esto o lo limita. otro y al final, si gana Hamilton, ya está el comentario de, bueno, ya gana Hamilton, ¿no? Apagamos la Claro, tele, ya yo ya está. es que de verdad necesito que tú entiendas la situación de México. Claro, Entra Checo Pérez a Red Bull y hace 2 carreras que tiene su victoria, sí. México explotó Ujú, en la Fórmula 1. Todos quieren hablar de Fórmula 1, todos quieren conocer la Fórmula 1, todos creen saber de la Fórmula 1 sí. también. Y entonces la Fórmula 1 es lo que estamos viviendo hoy en día en México, porque ha sido un gran año para deportistas mexicanos. Bueno, tenemos a Checo Pérez, tenemos al ganador de la UFC, Ujú, tenemos al Canelo, justo. tuvimos a Miss Universo, a Pato Howard en la Indy, que también ha sido una locura en México, Sí, la Indy gracias a Pato. Entonces creo que ha sido un gran año para México para posicionarse en deportes muy fuertes, que no necesariamente eran el fuerte en México, justo. que Y no eran lo que la gente más veía. Y una pregunta que siempre suelo hacer, que es que si tú tuvieras que ir a una escuela infantil, por ejemplo, a niños de 6 7 años, ¿cómo les explicarías qué es la Fórmula 1? ¿Cómo intentarías meterles en este mundillo? De una forma que lo puedan entender unos niños. Ay, me encanta la pregunta, wow. Yo creo que la Fórmula 1 lo explicaría como un juego, no necesariamente tanto como un videojuego como lo que la gente juega, lo explicaría Sí. como un juego donde hay 2 compañeros de equipo y el equipo está detrás, que no solamente son ellos,
y intentaría que los niños, híjole, me encantó esta pregunta. Mm, Haría, es más, yo te lo pongo así, yo creo que yo haría un torneo o ajá. un campeonato de ellos con carritos a jugar a la Fórmula 1. Ajá. ¿Qué opinas? Sí, es interesante, ¿no? Hombre, algún niño es muy bestia, ¿no? Algún niño a lo mejor intenta chocar con el carrito de al lado y y no es un buen ejemplo, ¿no? Pero imagínate los No, padres estar viéndolo. Pero, pero sí, no para nada. también, Regina, ¿me puedes hablar un poco de la situación social que estás viviendo en México? Porque claro, gente que también queremos aprender acerca de otros países, ahora mismo, sobre todo relacionándolo con el mundo del periodismo, la información, etcétera, ¿cómo está configurada México? Bueno, actualmente pues estamos viviendo una situación muy importante en nuestro país por la pandemia, Sí, ¿no? Como yo creo que la mayoría de los países. Creo que ha sido un país que no ha sabido manejar bien la información de sus gobernantes. sí, Creo que las personas que hablan por nosotros, que es el claro, gobierno, no ha sabido manejar bien la información y no ha sabido poder organizar un país que es un país, bueno, México es un país muy polarizado, tenemos muchas riquezas y mucha pobreza, entonces es un país muy difícil, ¿no? Porque la clase media es muy, 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 claro, muy poca. sí, Creo que tiene que haber una mejora en el manejo de información de nuestros gobernantes porque son quien dan la cara y son a quien más escuchan y a la mejor gente que los escucha no tiene el mismo acceso a información como otras personas para poderse informar mejor. Entonces, hablando de medio, sí, creo que esto es algo que nuestro país debería mejorar. Hablando de periodismo, bueno, la mayor parte del periodismo pues es política, sí, vale. eh, y los políticos han hablado mucho también sobre el deporte y sobre la Fórmula 1. Entonces creo que también eso ha acercado Ujú, a la gente. Ahora, hablan cuando tienen una victoria, claro, justo, ¿no? sí, Nada más, como ventajismo Checo puro y Pérez. duro, sí. Eh, pero creo que ese es el área de mejora. Bueno, México, bienvenido cuando quieras, Ujú, José Miguel. Es un país precioso, pero yo creo que lo que más bonito tiene México es su gente. ujú, Somos gente de verdad bien buena. O sea, somos gente que trabajamos mucho, que queremos mucho nuestro país, que sabemos que tenemos un gran país, tenemos, bueno, las mejores playas, los mejores lugares turísticos, hemos vivido mucha violencia y mucha inseguridad, pero también hemos sabido cómo manejarlo y cómo salir adelante. Entonces, realmente creo que invito a todos a venir a México, a conocer a México. Tenemos el mejor gran premio del mundo, ujú, 5 años consecutivos, sí, no es poca cosa. no. Entonces la gente es quien hace esto, entonces yo creo que lo más bonito que tiene México para ofrecer es la gente. Pero de verdad, José Miguel, tienes Ujú. que venir Oh, al Gran Premio de México. por supuesto, y además es un espectáculo desde televisión, es... En general, la Fórmula 1 es un gran circo que tienes que vivir una vez en la vida, ¿no? Ir a un gran premio es Claro. como... también te quería preguntar, porque hace unos meses pude hablar con Flor Grillo, que es politóloga de Argentina, y me comentaba la situación de la mujer en aquel país. Y claro, terminábamos hablando de que siempre, en todos los países, evidentemente hablamos de Hispanoamérica, ¿no? España, Argentina, México, etcétera, la situación es muy parecida, de que como que cuesta mucho a las mujeres obtener las mismas oportunidades que los hombres, o que tienen que hacer mucho más para llegar a lo que llega un hombre con mucho menos. ¿Cómo es en México la situación? Es muy parecido a Argentina. Ujú, Bueno, somos países hispanohablantes, sí. pero sobre todo estamos en Latinoamérica, que han sido países en vías de desarrollo, Mm, y prácticamente estas vías de desarrollo han cerrado la oportunidad de la mujer a justo. tener las mismas oportunidades que muchos hombres. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día hay movimientos muy fuertes en México luchando por eso. Lo que yo puedo opinar sobre eso es que ya existe más apertura Ujú, para poder tocar esos temas y tratar esos temas. Tenemos mujeres muy fuertes y emprendedoras en México que han logrado cosas excepcionales. Yo creo que lo mejor es acercarnos a ellas y ver cómo pudieron hacerlo, si lo que tú logras es un éxito profesional, ujú. pero en realidad creo que sí ha costado en México eso, pero también creo que hoy por hoy
se está abriendo un poco más el camino a que la gente escuche y sea comprensiva de ciertas situaciones que las mujeres vivimos, ¿no? Claro, por Te supuesto. digo, estamos en un país donde la violencia de género es enorme, Enorme. enorme, y los casos aumentaron más y más y más y más a raíz de la pandemia. Entonces es una tristeza por la cual el país tiene que trabajar juntos. Ujú. Y además, lo hablábamos antes, tú puedes ser ese ejemplo, ¿no? De una nueva generación que se está abriendo paso en tu caso, el mundo de la comunicación y un deporte como la Fórmula Uno. Eso también lo piensas a veces de decir, aunque sea tu pasión la Fórmula 1, y tú lo haces porque es tu pasión y porque es el deporte que te gusta, pero también a veces lo piensas de que estoy haciendo algo que puede ayudar a muchas mexicanas en este caso a que se abran, a que hablan de deporte, a que hablan, que vean que tienen las herramientas para ello. Claro, claro, sobre todo cuando me escriben mujeres, que Justo, son muchas las mujeres que me escriben, que me dicen que se quieren dedicar a eso, que cómo le he hecho, que cómo no me da pena. Creo que me gustaría y estoy abriendo otra generación de mujeres hablando de deporte, que no es la mujer muy guapa, justo, con vestido chiquitito, con taconzotes, hablando de fútbol, justo. ¿no? Sí, Que estamos hablando del deporte y que la gente me está siguiendo porque le gusta lo que yo tengo que decir, justo, no lo que yo, no por atrás, justo. sino mis opiniones, lo que tengo que decir, y creo que eso en cierta parte lo he hecho con mi podcast, Ujú. porque en mi podcast lo que se escucha es mi voz y son mis opiniones y es lo que yo creo, mi análisis, lo que pienso. Entonces, eso ha abierto esa posibilidad, pero se siguen recibiendo comentarios. O sea, Justo. o sea, yo recibo comentarios también, no sabes, eres mujer, Sí. ¿por? O sea, Recibes muchos entonces, comentarios de esos todavía, ¿no? recibo muchos, pero bueno, es la minoría, Claro. yo creo que el 0.01% a todos los buenos comentarios que recibo, Ujú. pero están ahí. ¿Qué puedes hacer? Pues no te vas a poner a pelear con ellos, pues les dices, oye, órale, pues los das por su lado. ¿Por qué me voy a enfocar en el 1% cuando el 99% sí le gusta? Justo, justo. Sí, totalmente. Y para terminar esta charla, Regina, me gustaría hacerte, creo, son 7 preguntas cortas de 1 o 2 palabras, como un test personal, a ver, que aquí la primera pregunta, no sé por qué, siempre pilla a la persona. Y es una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Cuál es tu película favorita? Ah, Whiplash, ¿Un artista o grupo preferido? de 1975, Ajá, grupazo. ¿Playa o montaña? Montaña, ¿Madrid o Barça? Barcelona. Bueno, aquí ha terminado el directo. Gracias, Regina, nos vemos. No, pero a ver, Es ¿lo broma, es dices de broma. equipo o lo dices de ciudad? No, no, hablo de equipo. Madrid. Ah, bueno, pues bienvenida, Regina. La Fórmula 1, ¿verdad? El Gran Premio de Austria. Vale, no. Un Es que, referente. ¿sabes qué? Sí, Yo me enamoré de la ciudad de Barcelona. ajá. Entonces a mí me encanta Barcelona, pero le voy al Madrid. Entonces, Nos vale, perfecto. Un referente en el mundo de la Fórmula 1. eh, un referente en el mundo de la Fórmula 1, Ayrton Senna. Ujú. Y en el mundo en general, un referente que tengas tú en tu vida. En mi vida, mi papá. Y las dos últimas, un lugar de vacaciones. Inglaterra, ¿Alguna ciudad en especial te gustaría? ¿O te gusta? Londres. Es que yo viví en Londres y me enamoré Ah. de Londres. Y, Sí. y la última, un plan con amigos. Ir a un restaurante a cenar. De Pues, copas, pues, como dicen ustedes. sí, de copas. Ese ha sido el cuestionario. Y Regina, antes de nada, gracias por haber aceptado esta charla. Espero que te hayas sentido cómoda. ¿Cómo te has sentido? Muy, muy cómoda. Gracias a ti por invitarme. Espero que te la hayas pasado bien Sí. platicando conmigo y ahí seguiremos seguramente en contacto para Mm. hacer muchas más otras cosas. Sí, ha sido un placer porque además, claro, contacté contigo porque la Fórmula 1 apenas se habla de ella. Sí, cuando hay Gran Premio
en las típicas páginas del Marque de las siempre está en portada Alonso queda octavo, gana Hamilton, pero luego no se habla de Fórmula 1 ni de lo que sucede. Y es un mundo bastante interesante de conocer a los pilotos, conocer a los equipos, ¿no? Por lo que te agradezco enormemente y también te doy la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, con vuestro podcast junto con Raúl de Pitbull MX. Enhorabuena porque no es fácil abrir el camino. Que claro, hay gente que puede decir, bueno, pero no son tantos números, tal. No es fácil empezar en algo y que la gente te escuche. Gente que no conoces, que en tu caso os escucha para hablar de Fórmula 1 porque sois voces autorizadas de Fórmula 1. Por lo que, Regina, enhorabuena, enhorabuena por ello. Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias. También te felicito por tu trabajo. Creo que eres un gran entrevistador y ha sido muy divertido, muy, muy divertido. A mí me encanta sentarme y hablar, bueno, lo que más me gusta, pero sobre todo con gente como tú. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Regina, ha sido un placer y nos veremos pronto. Nos vemos pronto, José Miguel. Muchas gracias. A ti, Bye a todos. igualmente, adiós. Pues esa ha sido la novena. ¿Novena? La novena. La novena charla de One by One. Hoy es miércoles 23 de junio de 2016. Aquí tengo todos los papeles con preguntas que se me iban ocurriendo y demás. Creo que es una charla muy interesante porque es un poco lo que le comentaba al final, ¿no? A Regina. El mundo de la Fórmula 1 tuvo una eclosión brutal en España, sobre todo cuando Fernando Alonso ganó los 2 mundiales seguidos con Renault. Después, cuando fichó por Ferrari, se seguían, que también es una parte muy importante, las carreras en abierto, que se podía ver en La Sexta, se podía ver en Antena 3. Ya después pasaron a Cerrado, con un, yo creo, muy buen trabajo en este caso de Movistar y ahora de DAZN, porque la miman mucho, la cuidan mucho lo que es la competición, con grandes profesionales. Pero claro, al final se sabe que cuando una competición no se emite en abierto es más complicado llegar a la gente que está en sus casas. Y es por ello por lo que me apetecía hablar de Fórmula 1, del mundo de la Fórmula 1. Y yo a Regina, como ya he dicho, la conocí por TikTok, de cómo hablaba de las carreras y demás. Me parecía muy buena comunicadora. Y aquí está, en directo desde México. Espero a la gente, primero, que lo haya visto en directo. Gracias por haberlo visto. Abajo tenéis el botón de seguir en morado, que es completamente gratis. La gente que está en YouTube, pues nada, podéis suscribir al canal, podéis ver el resto de entrevistas y el resto de charlas que he hecho. En concreto en One by One, pues he tratado ahora Fórmula 1, he tratado politología, he tratado boxeo, he tratado inteligencia emocional, inteligencia artificial, me refiero. Los típicos programas de Iñaki Gabilondo hablando de cualquier cosa con gente que sabe mucho, pues un poco por ahí, ¿no? Aunque bueno, en verdad no tengo una línea clara, sino cuando yo creo que hay una historia que contar o conocer, pues lo traigo o la traigo como ha sido este caso. Y nada, para mí ha sido un placer. Nos vemos pronto, no sé cuándo, pero one by one, de momento no tengo más cerrados. Habrá en un futuro, pero no tengo más cerrados. Hemos tenido 4 en apenas una semana. Estefanía Molina, Sandor, Mamen Sala y Regina Cuesta. Creo que está bien, pero la gente que se quiera ver contenido y que se quiera ver entrevistas, que se vaya a YouTube, que se vaya a la lista de reproducción, porque le va a gustar a buena cuenta. Y nada, poco más que decir. Mi nombre, como siempre, es José Miguel y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.